Zapotecas y mixtecas. Zapotecas. Su origen, o su nombre, proviene del náhuatl y significa habitantes del lugar de Zapoteo, pueblo de zapotes. Los zapotecas se referían a sí mismos como Veneza o Viniza, que significa el pueblo de las nubes. Ellos se asentaron en el istmo de Tehuantepec, ubicado en el sureste del estado de Oaxaca. Su arquitectura. Su arquitectura se encuentra constituida por construcciones de presas y canales. Su centro ceremonial fue Monte Albán. Su arquitectura se distinguía por construcciones con fines ceremoniales, palacios, templos y diversos edificios de su uso público. Sus materiales que usaban fueron piedra caliza, madera, cal, adobe, entre otros recursos. Creencias e ideologías. Creían que descendían de seres sobrenaturales que habitaban en las nubes y que al morir ellos regresaban a ese territorio. Por eso es que se hacían llamar el pueblo de las nubes. Su vestimenta. Solían cubrirse solamente de la parte de abajo del cuerpo. A lo largo de los años cambió y las mujeres hacen uso del enredo, teñido con colorantes naturales, así como rústicos y modestos huipiles. Su economía. Las principales bases eran la agricultura, la pesca y la caza. También se basaban con el intercambio en el exterior, como otros pueblos, de igual manera como en el interior. Su arte. Los zapotecas eran expertos trabajadores del oro y piedras preciosas, como el jade. La cerámica se utilizaba tanto para piezas de uso cotidiano, de almacenamiento y cocción de alimentos, como para adornar hogares, edificios públicos o templos. Muchas cerámicas tenían dibujos complejos que, junto a algunos glifos de escritura, contaban una historia o representaban una imagen específica de las creencias. Su religión. Eran politeístas, es decir, creían en la existencia de múltiples dioses. Los zapotecas creían que las familias de nobles, entre ellas las del gobernante, descendían directamente de los dioses. Cuando un noble moría, volvía a los cielos y podía comunicarse con los dioses para pedir su favor e interceder por la comunidad zapoteca en situaciones de crisis. La ciudad de Mictla, ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, era el centro ceremonial religioso de los zapotecas. Características de la cultura. Contaban con dos tipos de organizaciones políticas, monárquica y teocrática. Tlactlahuaqui era el dios del sol. Xipe era conocido como dios creador, es decir, el dios que creó todo tal y como es. Toctec era el dios principal que regía al resto. Eran astrólogos experimentados, es decir, observaban los astros y las estrellas y su propio ciclo astronómico. Bueno, a continuación hablaremos un poco de lo que fue la cultura mixteca. ¿Quiénes son los mixtecos? Los mixtecos son un pueblo indígena de México, país en el que representan la cuarta población amerindia más común después de los nahuas, los mayas y los zapotecos. El territorio histórico de este pueblo es la Mixteca, una región montañosa que se ubica entre los actuales estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. En esta zona se han encontrado presentes de hace miles de años, probablemente desde una época anterior a la del cultivo de maíz que ocurrió alrededor del año 5000 a.C. Su identidad. El pueblo mixteco no constituye una unidad. Algunos antropólogos sostienen que su identidad básica es la comunidad, lo que permite comprender las rivalidades que existen entre varias localidades habitadas por los mixtecos. Asimismo, la migración ha fortalecido su sentido de pertenencia a un mismo pueblo. Las lenguas mixtecas también son muy diversas. Su historia. La historia del pueblo mixteco se prolonga por varios milenios.
Los testimonios más antiguos de su desarrollo cultural se han fechado alrededor del año 1500 a.C., cuando florecieron las aldeas agrícolas de Yucuita y Montenegro en la Mixteca Alta. Posteriormente florecieron los centros de la Mixteca Baja como Cerro de las Minas, contemporáneos de Teotihuacán y Monte Albán. Ahora hablaremos un poco de la época colonial. La conquista española de la Mixteca se realizó con poca violencia, pues muchos señoríos se sometieron sin oponer resistencia durante la colonia. La Mixteca fue una región floreciente cuyo principal producto era la grana cochinilla, y como privilegio de haber aceptado el vasallaje a la corona española, muchos señoríos mantuvieron su poder. Época contemporánea. Durante la Guerra de Independencia, algunas de las regiones de la Mixteca se unieron al movimiento independentista, especialmente la Mixteca Baja, donde Valerio Trujano levantó a los pobladores del lugar durante la campaña de José María Morelos. La independencia no implicó un cambio sustancial en las condiciones de vida de los mixtecos. Solo hasta la segunda mitad del siglo XIX, varias comunidades se vieron afectadas por la suspensión de la propiedad comunal. Ahora miraremos cuáles fueron algunas de las características de la cultura mixteca. Como primer punto, tenemos que existía una amistad y rivalidad con los zapotecas, los cuales había en zonas muy cercanas y por lo tanto ambas culturas se influenciaban entre sí. Una particularidad eran las herencias, siendo un caso muy extraño para la época en América que los hijos recibieran los bienes de los antepasados. La sociedad mixteca estaba jerarquizada por numerosas clases sociales. La extensión de la civilización mixteca hacía que se estuvieran divididas en pequeñas ciudades dirigidas cada una por su líder político distinto. Al igual que en la mayoría de las regiones americanas, el puesto central de la economía era la agricultura. Siendo una cultura de cazadores y recolectores, el paso del comercio surgió a finales de su etapa de influencia. Jugaban también a la pelota mesoamericana, sirviendo como base para numerosos rituales a los dioses. Su religión era animista, por lo que se pensaba que los objetos y los elementos naturales tenían alma. Fueron conocidos por lograr mejoras bélicas muy avanzadas para su época. Lengua. Uno de los criterios que se ha empleado para definir quiénes son los mixtecos es el lingüístico, de modo que los hablantes de las lenguas mixtecas constituyen un conjunto importante de la población mixteca. Lo que generalmente se denomina idioma mixteco en realidad es una macrolengua cuyas variedades tienen un índice de inteligibilidad mutua muy divergente. Sus artesanías forman una gran relevancia. La artesanía mixteca se demuestra al haber logrado pasar las fronteras de su territorio y llegar a otras zonas muy alejadas de su punto de influencia, siendo esto muy complicado en un mundo como el mesoamericano donde la comunicación era muy limitada. Asimismo, la versatilidad de los productos artesanales mixtecas hace que se debían dividir por su realización, siendo capaces de hacer productos de hueso, obsidiana y especialmente la facilidad que tenían de hacer pictogramas en su cerámica. Su agricultura. El tema de la modernidad en la agricultura mixteca iba muy dirigida a que los avances se caracterizaban por acoplarse a los nuevos territorios que ocupaban, siendo vital que, por tanto, que al llegar a una zona con terreno distinto o con mayor o menor altitud, los mixtecas crearan mecanismos agrícolas diferentes que con el tiempo fueron tomados por otros pueblos mesoamericanos y europeos. Estas aportaciones son sistemas de riego y utensilios para trabajar la tierra. Medicina. Al igual que la gran parte de las culturas mesoamericanas, los mixtecas también han aportado grandes elementos de medicina a la humanidad, ocupando gran parte de sus códices los elementos relevantes de las hierbas usadas para grandes curaciones, estando muy unidas a las prácticas de brujería. Por último, tenemos un dato sumamente importante. Una de las mayores aportaciones de los mixtecas a sus sucesores mexicanos fue la creación de una festividad que con el paso de los años se volvería el conocido como Día de Muertos. La muerte no era el final para los mixtecas, sino el paso a un nuevo umbral de la existencia, siendo por eso que los mixtecas crearon un gran festival para honrar a los muertos y recordarle con sus objetos.